cuadro de una cetocidosis aguda como complicación aguda del diabetes mellitus tipo 2, pero con una hiponatremia según electrolitos de 129, que corresponde a una hiponatremia moderada. Sacamos los electrolitos, sacamos el sodio corregido y el paciente está con 136. Entonces, es una falsa hiponatremia, ¿no? Entonces, toda hiponatremia que ustedes vean, consideren esos tres aspectos: colesterol, triglicéridos y, lo más importante, pacientes diabéticos con glucosas elevadas, con alteraciones metabólicas que pueden estar cursando con complicaciones agudas de tipo cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar no glicémico. Entonces ya sabemos cuatro cosas muy importantes, ¿no? La clasificación para decir que es una hiponatremia, la clasificación para saber si es aguda o crónica, la osmolaridad que nos va a ayudar a identificar una verdadera hiponatremia, y las características físicas, clínicas, que nos van a ayudar a distinguir lo que es en sí una hiponatremia falsa. Ahora nos vamos a ir a lo que son los síntomas. Se dice que cuando los valores de electrolitos en relación al sodio son debajo del 135, no es necesario que se recuerden pérdida de peso, paciente con hipotensión, paciente taquicárdico, muchas veces taquicárdico, ¿no? Con tendencia al sueño, ¿no? Lo más importante que se tiene que recordar es trastornos del sensorio. Y ustedes, cuando experimenten trastornos de sensorio, puede ser que suba o que baje el sodio, van a tener relación con lo que es la hiponatremia, ¿no? Entonces, más que se recuerden de los síntomas que son inespecíficos, recuérdense de lo que es el trastorno del sensorio, ¿no? Lo que muchas veces muchos docentes indican para recordarse trastornos del sensorio, para recordarse las principales manifestaciones clínicas que esto conlleva. Entonces, no vamos a nombrar las características clínicas específicas de uno o de otro, ¿no? Pero vamos a mantener en un conjunto de alteraciones del sensor. Ahora vamos a ir y desglosar un poquito más lo que es la hiponatremia. La hiponatremia es, en general, el 60-65% de las preguntas que le van a realizar sus docentes a nivel del ámbito hospitalario en relación a las alteraciones electrolíticas, ¿no? Es lo que más tiempo conlleva para el estudiante de medicina en relación a las alteraciones de sus principales iones, ¿no? Entonces, hiponatremia, lo primero, sodio menor a 135, ¿no? Segundo, es la clasificación aguda o crónica, ¿no? Tercero, la osmolaridad. Si la osmolaridad nos dice, reitero, hipertónica o normotónica, descartar causas de falsa hiponatremia. Si la osmolaridad nos indica que está cursando con una osmolaridad menor a 275, considerar que sea una verdadera hiponatremia. Mientras más se acerque a 295, sobrepase este valor, nos indica que el paciente está más deshidratado. Mientras más se acerca al valor de 275, nos indica que el paciente está más cargado. Ya viendo esa clasificación, vamos la tercera, y tomando en cuenta que es en relación a una verdadera hiponatremia, hay que tomar en cuenta lo que es los valores de lo que es el volumen extracelular. Acá. No se nota muy bien la imagen, posteriormente les voy a tratar de agrandar si se puede. Cuando el sodio en general cursa con valores de hiponatremia y esta en relación a la osmolaridad es hipotónica, consideramos que es verdadera, consideramos lo que es el volumen extracelular, ¿no? Y nos dice que lo vamos a dividir en tres: lo que es aquellos con volumen extracelular aumentado, ¿no? Aquellos pacientes sobrecargados, ¿no? Aquellos pacientes con edemas, aquellos pacientes con retención de líquidos, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no?
hay que pedir lo que es el sodio urinario y ver los valores en relación a un número fijo de 20. Aquellos que cursen con un aumento del volumen extracelular con sodio urinario mayor a 20 y menor a 20. Aquellos pacientes que cursen con valores mayores a 20, ¿no? Con un sodio urinario deshidratado, ¿no? Con aumento del líquido extracelular, ¿no? Con sodio urinario mayor a 20, considerar dos patologías, ¿no? Lo que es uno, la insuficiencia renal aguda, y dos, lo que es la enfermedad renal crónica. Y aquellos pacientes, ¿no? En los que hay un aumento del volumen extracelular, pero el sodio urinario es menor a 20. En eso hay que considerar tres principales tejidos. Uno, lo que es la musculatura cardíaca, en lo cual vamos a tener prevalente lo que son las arritmias cardíacas. Otro, lo que es a nivel gastrointestinal, los pacientes que cursan con cirrosis hepática. Y otro, los pacientes a nivel renal que pueden cursar con lo que es un síndrome nefrótico. Dentro, lo que son los pacientes con aumento del volumen extracelular, pero con disminución del sodio urinario menor a 20. En estos pacientes ya hablamos los que tienen sodio urinario mayor a 20 y menor a 20. El tratamiento se va a enfocar en el esquema de solución fisiológica, ¿no? Al 0.0 a 0.9% con un valor de 154 equivalentes litros de sodio, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y también como segunda medida en la restricción de líquidos, ¿no? Hablamos de restricción de líquidos cuando es menor al 1000 ml en 24 horas. Ahora vamos a ver aquellos pacientes que cursan con volumen extracelular, pero están secos, ¿no? A diferencia de estos otros que estaban hidratados con retención de volumen, estos están secos, ¿no? No hay edemas, piel seca, piel del pliegue positivo, ¿no? Fontanelas positivas, ¿no? Entonces, en estos pacientes igual vamos a solicitar lo que es el sodio urinario. Igual vamos a verificar lo que es el sodio urinario mayor a 20 o menor a 20. En aquellos pacientes que cursan con sodio mayor a 20, vamos a considerar aquellos pacientes con síndromes de dolores de sal. Cuando hablamos de pacientes con síndrome de dolores de sal, muchas veces tenemos una relación con aquellos pacientes que cursan con TECs, con traumatismos encefalocranianos. Segunda clasificación, pacientes que cursan con diuresis osmótica. Y tercera, aquellos pacientes que reciben tratamiento con diuréticos. Eso en relación a los pacientes con volumen extravascular y con sodio urinario mayor a 20, pero pacientes secos. En relación a lo que son el volumen extracelular de este tipo de pacientes con valores de sodio menor a 20, vamos a considerar cuatro tipos de aspectos. Aquellos pacientes en los cuales se encuentran con tratamiento medicamentoso, ¿no? Aquellos pacientes con daños estructurales a nivel de compromiso renal, pacientes que tienen alteraciones como por ejemplo la pancreatitis. En estos casos el tratamiento es con esquema de soluciones, igual en relación a lo que es la solución fisiológica en valores de 150 equivalentes litros. Y por último tenemos los pacientes que tienen volumen extracelular, ¿no? Con valores normales o conservados, ¿no? Y en esta
Y en esta parte vamos a tener lo que son el síndrome de hormona antidiurética, ¿no? Y estos pacientes, como se dijo anteriormente, van a tener retención de agua y dilución de lo que son las concentraciones de sodio, ¿no? Uno, ¿no? Dos, van a estar los pacientes con hipotiroidismo severo. Y tres, van a estar aquellos pacientes, ¿no?, que pueden ser con alteraciones a nivel de los principales corticosteroides. Entonces, la clasificación se basa, uno, en lo que es el principal valor del sodio, ¿no? Dos, lo que es la osmolaridad. Tres, lo que es el volumen extracelular, ¿no?, para saber la relación, ¿no?, de estos con las principales causas y el principal tratamiento, ¿no? Entonces vemos que en cualquiera de estas causas el tratamiento es conservador y el tratamiento es con esquema de soluciones. Ahora la pregunta va, ¿y cuándo entonces nosotros iniciamos tratamiento con una solución salina más agresiva, ¿no?, con una solución hipertónica al 3%? Si ya tenemos en consideración estos tres principales aspectos. Entonces reitero, ¿cuándo consideramos iniciar tratamiento con solución salina que no sea al 0.9%, sino que sea al 3%? ¿En qué tipo de pacientes? En casos de daño cerebral. Bien. Consideramos iniciar tratamiento diferente a estos tres tipos de pacientes en pacientes sintomáticos, en aquellos pacientes que tengan alteración del sensor. Entonces, tenemos acá, ya no será un valor de 135, ¿no?, será un valor menor a 120. Ya no será, podría ser agudo crónico, eso podría mantenerse. La osmolaridad ya será menor a 275. Entonces, pacientes con estos valores y con alteración del sensorio. ¿Qué alteraciones del sensorio puede venir un paciente de emergencias que consideremos que esté cursando con hiponatremia severa? Convulsión, coma, bien, ¿qué más? Las dos principales me dijiste, convulsiones y coma, ¿no? Entonces, vemos un paciente con convulsiones o con coma, tenemos electrolitos séricos, tenemos un valor de 118, 117, estamos en un estado de emergencia. ¿Ves? Ahora a ese paciente no le vamos a iniciar solución fisiológica a 0.9%, sabiendo que el volumen normal nos va a dar 154 ml. Hay que iniciarle lo que es una solución hipertónica que va a tener un valor de una constitución de 513 ml. Entonces tenemos ese paciente, ya tenemos los valores, ya sabemos que es una emergencia. ¿Cómo preparamos la solución hipertónica? Porque ustedes como médicos le van a decir a la licenciada, tengo un paciente con una hiponatremia severa, sintomático con alteraciones del sensorio, inicie la solución hipertónica al 3%. Pero ¿cómo lo iniciamos? ¿Cómo preparas una solución hipertónica? La anterior clase ya hablamos. Algo. Se dice que la solución de cloruro fisiológica tiene un valor de 154 ml. Se dice que una solución hipertónica al 3% tiene 513. Y se dice que cada ampolla de cloruro de sodio tiene un valor de 68 ml. Mediante cada uno de estos nosotros preparamos lo que es nuestra solución hipertónica. Sabemos que para que tengamos una solución hipertónica podemos preparar de diferentes maneras. Una es colocar
5 a 7 ampollas de cloruro de sodio, ¿no? Que correspondería más o menos a 110, ¿no? Y aumentarlo en una solución fisiológica que correspondería a unos 90 ml, ¿no? Y tendríamos lo que es una solución interna, ¿no? En un paciente que requiere tratamiento de emergencia por alteración del sensor. Pero tenemos condiciones previas, ¿no? No solo es reponer el sodio, ¿no? Tenemos que tener sumo cuidado en no sobrepasar los límites, porque podemos cruzar con una complicación que es mucho peor al tratamiento, ¿no? Y que es el síndrome de desmineralización continua, ¿no? Que se produce cuando se corrige la hiponatremia de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces nos indica cómo corrige, ¿no? Y nos dan los valores siguientes. Dice, no se debe corregir, ¿no?, más de 18 miliequivalentes en 48 horas. O, otros dicen 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas. Y las días posteriores no más de 8 miliequivalentes. Reitero, no más de 18 miliequivalentes en 48 horas, ¿no? Y si lo dividimos en 24, no más de 10 a 8, otros dicen de 8 a 10, otros dicen 10, otros dicen 8. Pero nosotros nos vamos a basar en un valor de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas. Y posteriormente, no más de 8 miliequivalentes en los días posteriores. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso al iniciar lo que es o lo que va a ser la solución hipertónica 3%, ¿no? Entonces ya sabemos la clasificación, ya sabemos cuándo iniciar tratamiento con soluciones en relación a lo que es los principales síntomas, ¿no? Y sabemos cuándo iniciar tratamiento más agresivo en caso de alteraciones sintomáticas con alteración del sensorio con la solución hipertónica. Ya sabemos las condiciones que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar el tratamiento. Ahora vamos a basarnos en una fórmula muy sencilla, que es lo que la fórmula de Atoget a Diels, ¿no?, del New England, ¿no? Esta fórmula nos sirve justamente para poder calcular la dosis que vamos a corresponder al tratamiento de un paciente con alteración del sensorio, que clasificamos como una hiponatremia severa, ¿no?, para no sobrepasar los valores que previamente dijimos y no cruzar con esta complicación del síndrome de desmineralización continua, ¿no? Para eso nos sirve la fórmula de Atoget-Diels. Y nos dice que es el sodio infundido menos el sodio sérico con el agua corporal total más 1, ¿no? Esta fórmula general, posteriormente vamos a explicar un caso, un ejemplo, ¿no? Pero que se les quede a ustedes que esta es la fórmula que vamos a utilizar para no sobrepasar, para no cruzar con esta complicación en los pacientes que cursan con una hiponatremia severa y que requieren tratamiento de emergencia. Ya dijimos que es importante que nosotros para el peso corporal, tomando en cuenta que el peso corporal está compuesto por 60% por agua, ¿no? Y dijimos que es 0.6 en pacientes varones, 0.5 en pacientes mujeres, ¿no? Generalmente eso porque las mujeres tienen mayor cantidad de grasa, ¿no?, en varón. Entonces, esto es muy importante para que nosotros lo llevemos a lo que es, ¿no?, a la fórmula de Atoget-Diels, ¿no? Claro que hay alternativas, ¿no? Paciente anciano, por ejemplo, ¿no?, solo por ser la condicionante mujer, puede disminuir el nivel de porcentaje del agua, ¿no? Pero en forma general, 0.6 en varones y 0.5 en mujeres. Esta es la fórmula, no se me toca el esquema, pero es la constitución de las principales soluciones y los principales electrolitos, ¿no?, características. Y aquí vemos lo que es el tratamiento.
En esta parte vemos lo que es la fórmula de Ardoghe-Marías, lo que previamente ya les mencioné, ¿no? Es esta misma fórmula, la parte de acá, ¿no? En hombres, como dijimos, 0.6 son niños, en mujeres 0.5, ¿no? Y como les dije, ¿no? Una solución fisiológica hipertónica que se debe utilizar en pacientes con alteraciones del celo y con atrofia severa va a tener 513 miliequivalentes por litro, ¿no? Una solución salina normal a 0.9%, ¿no? La que utilizamos siempre en un litro vamos a tener 154 miliequivalentes, ¿no? Y estas son otro tipo de distribuciones para otro tipo de tratamientos al 45% y al 2%, ¿no? No muy utilizados, ¿no? Los principales son los dos primeros. Y el grande, ¿no? Cuando hablemos de solución hipertónica, siempre va a ser al 3%. Y aquí nos indica, ¿no?, el tratamiento de emergencias en aquellos pacientes que cursan con hiponatremia severa, ¿no?, que cursan con una característica es que tengan manifestaciones graves, ¿no?, con alteraciones del sensor, ¿no?, y que cursen con complicaciones muchas veces de tipo gastrointestinal, ¿no?, pero lo principal son alteraciones del sensor. Las guías actuales, ¿no?, recomiendan, como se les dijo, no administrar mayor a 8, ¿no?, o a 10 en 24 horas, ¿no?, ya que esto puede producir el síndrome de eliminación continua. Reiteramos, ¿no?, complicación, síndrome de eliminación continua o osmótico, no sobrepasar 8 miliequivalentes, ¿no? Esto varía según el texto de referencia. Muchos dicen de 8 a 10. ¿No? ¿Qué fórmula nos va a ayudar a no sobrepasar esos límites? La fórmula que previamente revisamos, la fórmula de Ardoghe-Marías. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una mujer de 60 años, ¿no?, que pesa 50 kilos y que tiene una osmolaridad de 226, ¿no?, alteraciones del sensorio, tendencia al sueño, ¿no? Con ese cuadro nosotros vemos, solo con esos datos vemos que es una hiponatremia severa, ¿no? Uno, por el valor del sodio cero, 111, ¿no? Dijimos que para ser severa tiene que ser menor a 120, ¿no? Entonces tenemos un valor para considerar que es severo. Dos, dijimos que tiene que cruzar con una osmolaridad menor a 275, tiene una osmolaridad de 226, segunda característica, ¿no? Y tercera característica, dijimos que tiene que tener alteraciones del sensorio, ¿no? Entonces es una paciente con alteraciones del sensorio, con tendencia al sueño, con una osmolaridad de 226 y un sodio sérico de 111, ¿no? Entonces vamos a utilizar para calcular cómo reponer lo que es la fórmula de Ardoghe-Marías, ¿no?, el sodio infundido, ¿no? El sodio infundido no es nada más, ¿no?, que dijimos anteriormente, la solución hipertónica es al 3% equivale a 503, ¿no? De ahí sacamos ese valor. Menos 111, que es el valor del sodio sérico, ¿no? 111, ¿no? 0.5 dijimos porque es mujer, ¿no? 50 por el peso corporal y más 1 que es la variable, ¿no? Entonces hacemos el cálculo respectivo y nos sale 15.4 miliequivalentes por litro. Pero ahora la pregunta es, nos llega este tipo de paciente, hacemos nuestro cálculo respectivo, pero nuestro cálculo nos da 15.4 miliequivalentes por litro. Y sabemos que lo máximo que podemos pasar es de 8 horas, ¿no? Entonces hacemos una regla, ¿no?, simple, y los dividimos 8 por 1000 cc, ¿no?, dividido entre 154, ¿no?, y nos da un valor de 519 cc. Y este valor es lo que se va a pasar en 24 horas. Entonces, a la enfermera nosotros
le tendremos que decir la solución hipertónica al 3%, 519 cc en 24 horas, ¿no? Y la bomba de infusión va a ser calculado directamente por lo que son las licenciadas. Entonces, estos son los valores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Para calcular, ¿no? La reposición de sodio en paciente con hiponatremia severa con una solución hipertónica al 3%, pero siempre tomando en cuenta de no sobrepasar los valores de referencia de 8 a 10 mil equivalentes por litro. Doctor, ¿puede repetir la fórmula que indicó? Ya. Esta fórmula se llama la fórmula de Rubén-Díaz. Esta fórmula nos sirve especialmente para que nosotros realicemos la corrección de la hiponatremia cuando estamos realizando el tratamiento con sodio hipertónico al 3%, para no sobrepasar los valores que dijimos previamente, que son 18 miliequivalentes en 48 horas o 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿no? Entonces, la fórmula es el sodio infundido menos el sodio sérico más agua corporal total más el peso más 1, ¿no? El sodio infundido, generalmente que está el sodio infundido, saca un valor de 513. Este 513 sale, ¿no? De lo que es la solución hipertónica que hablamos anteriormente, que equivale a 513 miliequivalentes por litro. Una solución, si fuera solución fisiológica normal, no sería 513, sino sería 154 miliequivalentes. Como es solución hipertónica, estamos hablando de 513, menos el sodio sérico, ¿no? El sodio del paciente, 111, ¿no? Y abajo las constantes que tenemos, ¿no? 0.5 porque son mujeres, 50 por el peso y la variante que es más 1, ¿no? Lo que nos va a dar el valor de 15.4. Estos 15.4 hay que hacer regla de 3 simple, ¿no? La conversión, ¿no? Para que podamos pasar menos del valor de 8 miliequivalentes a 10 miliequivalentes en 24 horas. Ahora, ¿qué pasa en los casos de que usemos o hayamos realizado el tratamiento, el esquema con solución hipertónica, no hayamos realizado la fórmula de Rubén-Díaz o la realizamos de mala manera y el paciente de 111 subió a 126? Pero raramente no tiene alteraciones de la conciencia, no está en estado de coma, no ha convulsionado, no tiene alteración del sensorio. ¿Por qué sería? ¿Cuál sería la causa? Si dijimos previamente que cuando se realiza la reposición mayor a 8 a 10, podría producir lo que es el ciclo de disminución osmótica. En este caso es muy importante porque si vimos una clasificación anterior, dijimos que dividimos en agudos y crónicos. Los agudos tienen la característica que muchas veces la reposición brusca no les produce una alteración de la misma. Entonces podemos usar en este caso que justamente era una paciente con una hiponatremia aguda menor a 48 horas. Por eso no tenía alteración en el nivel de conciencia, ¿no? Pero también podemos considerar que era un paciente secundario a una posoperación inmediata de colostomía, ¿no? Por los cuales el paciente no va a cursar con síntomas, ¿no? Eso no quiere decir que no respetemos la regla, ¿no? Y que el paciente no pueda cursar posteriormente con la complicación, ¿no? Entonces vamos a hablar de la complicación, ¿no? Generalmente esta se da cuando se corrige más de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas o 18 miliequivalentes en 48 horas, ¿no? ¿Qué se va a producir? Daño de la vaina del mielino, ¿no? Que se va a producir una deshidratación de la misma. Generalmente se va a dividir estas en las principales tipos, ¿no? Pero la principal va a ser a nivel central, a nivel de lo que es la protuberancia, ¿no? También puede haber extracortilla, a nivel del cerebelo, del tálamo, del putamen, pero de forma general es a nivel central, a nivel de la protuberancia. La etiología, generalmente el 80-90% siempre va a ser iatrogénica, ¿no? Por reposición de mala manera del sodio, ¿no? En casos de hiponatremia severa.
Pero también hay factores susceptibles o personas susceptibles que pueden cursar con esta complicación en diferencia de otros pacientes, ¿no? Uno de estos son los pacientes alcohólicos. Dos son los pacientes que tienen disminución calórica. ¿Por qué? Como son los pacientes desnutridos. Y tres son los pacientes que cursan con hepatopatías crónicas. Entonces, tres características muy importantes o condiciones favorables que puede cursar un paciente con síndrome de disminución por lípidos. Dentro de la clínica, ya dijimos, ¿no? Sea hipo o sea hiper, o sea síndrome de disminución osmótica, las principales son lo que son las alteraciones del sensor. Pero en este caso también puede haber alteraciones de lo que son los principales pares craneales. Lo que es la disfagia, disarquia, diplopía, ¿no? Entonces es muy importante que se haga un examen de los principales pares craneales. Y hay una pregunta que se realiza, ¿no? Generalmente en este tipo de pacientes que cursan con reposición hidroelectrolítica, ¿no? Con solución salina hipertónica, que cursan, ¿no? Con complicación como la fosfipalesia flácida y espástica. ¿A qué tipo de pacientes corresponde? A pacientes que han sido mal tratados, ¿no? O con un tratamiento mal realizado en relación al sodio, ¿no? Con la hiponatremia severa, ¿no? Es una característica muy importante. Y todo paciente que nosotros consideremos o que estén cursando con esta complicación, ¿no? Ya sea por los valores de electrolitos séricos de control o por las manifestaciones clínicas, hay que pedir lo que es una resonancia magnética. Muy importante, ¿no? Pedir resonancia magnética para descartar la misma, ¿no? El tratamiento va a ser según los resultados de la resonancia magnética, ¿no? Un tratamiento de soporte, ¿no? Un tratamiento más agresivo. Doctor, también he leído que el cerebro también dice que tiene su sistema de compensación, Sí. que en ese caso que va a eliminar, o sea, se va primero por la baja de sodio, se va a dematizar el cerebro, o sea, se llena de agua, pero el cerebro trata de compensar eso y elimina el agua con los electrolitos. Sí. Y creo que, o sea, esa compensación o corrección, creo que le dicen 24 horas desde el cerebro. Y si pasa sobre esas 24 horas, ¿qué pasa? Hay complicaciones que se dan que son características de la hiponatremia, como es el síndrome de disminución osmótica, y hay características o complicaciones que vamos a ver más adelante, lo que es la hiponatremia. En lo que es la hiponatremia, vamos a hablar como complicación principal del síndrome de disminución osmótica. En lo que es la hiponatremia, la complicación más importante, la que tú dices, es el edema cerebral, ¿no? Pero hay que ver las características de cada uno, ¿no? Entonces, las principales complicaciones se van a dar por las principales características del organismo. Y de este daño, ¿podría provocar aneurisma? Puede provocar aneurisma, pero puede provocar aneurisma secundario a la complicación del mismo, no como complicación principal. Entonces, basándonos en esto, es muy importante indicar por qué es tan importante utilizar lo que es la fórmula de Alfredo-Amarillas, ¿no? Para evitar lo que es el síndrome de disminución osmótica, ¿no? Entonces, cuando ustedes, como internos, como residentes, como profesionales médicos, siempre tomen en cuenta lo que es la hiponatremia. Y siempre tomen en cuenta que la corrección debe ser la debida en los pacientes, más si son pacientes añosos, más si son pacientes con comorbilidades, ¿no? No debemos olvidarnos de esta complicación, que es una complicación no es una complicación rara, ¿no? Es una complicación que se da con alta frecuencia en pacientes con tratamiento mal recibido, ¿no? Entonces, no olvidamos las principales características, ¿no? Y la complicación principal de la hiponatremia cerebral. Doctor, tengo una pregunta antes de pasar al siguiente. Como hay un daño a la mielina, ¿puede desencadenar otras patologías respecto a eso? ¿O no? ¿Me reiteras tu pregunta, por favor? O sea, como hay un daño a la vaina de mielina, ¿puede desencadenar otras patologías relacionadas? Claro, o sea, cuando hay un daño a nivel de la mielina, puede cursar con otros tipos de complicaciones, ¿no? Pero principalmente todas las complicaciones a nivel del daño de mielina van a cursar con complicaciones a nivel neurológico, ¿no?
Eso no quiere decir que no se ve daño a nivel estructural o a nivel de las extremidades, como un posible ABC, ¿no? Secundario a esto. Usted podría hacer una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene que fundamentar siempre, primero, lo que es de herencia, segundo, lo que son los factores comórbidos, ¿no? Y tres, los factores autoinmunitarios, ¿no? Si vemos que hay un daño a nivel de la herida, lo primero que descartarás no será pues, los factores comórbidos de las enfermedades autoinmunitarias. Tendrás que irte a lo que son los signos clínicos de los principales laboratorios. Luego tenemos lo que es la hipernatremia, ¿no? Ya hemos hablado de lo más importante, hemos hablado de lo que corresponde al 60% en lo que son las alteraciones hidroelectrolíticas, en lo que es en relación al sodio y al potasio, ¿no? Que son los caracteres más importantes. Generalmente, como les dije anteriormente, no les van a preguntar cómo se corrige una hipercloremia, ¿no? Cómo se corrige una hiperfosfatemia, ¿no? Generalmente les van a indicar y les van a preguntar cómo se corrige una hiponatremia, cómo se corrige una hiponatremia leve, cómo se corrige una hiponatremia moderada o severa, ¿no? Ahora, para complementar, vamos a hablar de lo que es la hipernatremia. En relación a lo que es la hipernatremia, ya sabemos que el principal condicionante, si la hiponatremia era menor a 135, en la hipernatremia será la principal de mayor a 145. En esta vamos a lo que es importante mencionar, lo que son los factores de riesgo, ¿no? Generalmente los extremos de la vida, ¿no? A nivel de los lactantes, estos van a causar generalmente a veces bloqueos ventriculares, ¿no? A nivel de pacientes inmovilizados, vamos a tener aquellos pacientes que cursan, ¿no? Con ACVs prolongados, ¿no? Aquellos pacientes incomunicados, ¿no? que no se producen o que requieren mucho líquido, ¿no? Pacientes con enfermedad mental alterada, aquellos pacientes alcohólicos, ¿no? Son condicionantes clínicas que nos pueden llevar a lo que son la hipernatremia, ¿no? Valores mayores a lo que son del sodio en sangre, del líquido extracelular mayor a 145. Dentro de esto dijimos que si sube o baja, lo importante para diagnosticar a un paciente es una alteración del sensor. Entonces vemos que las características clínicas son inespecíficas, ¿no? Eso no quiere decir que descartemos de una, ¿no? Tenemos que saber las manifestaciones clínicas con los principales laboratorios, ¿no? Pero son características inespecíficas, ¿no? Dentro de lo que es la hipernatremia, también vamos a hablar de lo que es la manera de corrección de esto, ¿no? Hay ejemplos que nos indican que la fórmula de Adriana Díaz generalmente solo se utiliza en casos de hiponatremia y no de hipernatremia, ¿no? Pero hay casos y textos que nos indican, ¿no? que también la fórmula de Adriana Díaz nos sirve en la corrección de un paciente que cursa con hipernatremia, ¿no? Y es el ejemplo que yo les traigo ahora. Paciente con hipernatremia, con valores de sodio mayor a 145, ¿no? Con alteraciones del sensorio, ¿no? Hay que darle lo que es una solución, ¿no? de valor normal. Entonces hay que mezclar lo que es un esquema de soluciones. En este caso se da lo que es la dextrosa al 5%, ¿no? con una ampolla de cloruro de sodio hipertónico que corresponde al 20%. ¿no? Y en muchos casos también se da lo que es agua libre, ¿no? Todos los tratamientos que ustedes van a escuchar y van a ver en lo que es en los pacientes internados, yo no he visto mucho, ¿no? Lo que es el esquema de solución, lo que es la glucosa más la apoyo de cloruro de sodio al 20%. Esa dilución en un paciente con hipernatremia no lo he visto mucho. He visto más el tratamiento que es en relación a agua libre, ¿no? Pero de la misma manera vamos a tener lo que es la fórmula para poder realizarla, ¿no? Como es importante que en la hiponatremia no subamos mucho el sodio a 8 a 10 miliequivalentes para no cruzar con esta complicación, lo mismo pasa en la hipernatremia. No debemos bajar tanto el sodio para no cruzar con una complicación, como decía su compañera, en este caso lo que es el edema cerebral, el otro lado. Entonces, los valores referenciales son los mismos. Podemos tomar en cuenta en hiponatremia 8 a 10 y en hipernatremia 8 a 10 miliequivalentes por litro, ¿no? En uno no subir mucho y en otro no bajar mucho. Pero los valores referenciales, para que no se confunda, son los mismos.
de 8 a 10 40 minutos. Viendo todo eso, nos vamos a lo que es la fórmula de Rubén Malías, ¿no? Ya dijimos cómo está constituida la fórmula, ¿no? Sodio infundido, ¿no? 68. ¿De dónde viene el sodio? 68 viene de lo que es la ampolla de cloruro de potasio, de cloruro de sodio, perdón, al 20%, ¿no? Vemos el valor de 169, ¿no? Y luego vemos y realizamos el esquema modificando los principales valores en relación al peso, al sexo femenino y a la variante masculina, ¿no? Y nos da el resultado, ¿no?, que debemos realizar la dilución para disminuir lo que es la hipernatremia severa en este caso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta igual lo que es la fórmula de Adrogué Malías, ¿no? Si no me baso mucho en esta fórmula ahora, en lo que es la hipernatremia, es porque muchos libros indican que la fórmula de Adrogué Malías es más para una hipernatremia, no para una hipernatremia, ¿no? Pero sí para darles este ejemplo. Ahora vamos a hablar de otro catión que igual es muy importante, ¿no?, pero a nivel intracelular, lo que es el potasio. En relación a lo que es el sodio y el potasio en general, dicen que el potasio generalmente habla cuando sus valores bajan del nivel umbral, ¿no?, y que el potasio generalmente va a afectar a lo que es el músculo en relación a tres principales componentes. Uno, lo que es el músculo cardíaco, ya sea cuando sube el potasio o cuando baja el potasio. Dos, lo que es el músculo liso, pero en este caso generalmente va a ser por disminución del potasio, lo que es el hígado paralítico en el gastrointestinal. Y tres, lo que es el músculo esquelético. Cuando un paciente viene con síntomas de calambres persistentes, ¿no?, entonces basamos los valores de potasio en la sintomatología clínica en lo que es la afectación del músculo a nivel de estos tres parámetros, ¿no? Uno, lo que es el músculo liso, ¿no?, que puede producir hígado cuando los valores de potasio están disminuidos, ¿no? Dos, lo que es el músculo cardíaco, ya sea cuando sube o cuando baja el potasio. Y tres, cuando es el músculo esquelético en los casos de calambres. Entonces son tres características en relación a lo que es el potasio. Si hablamos de lo que era el sodio en relación al sensorio, ahora vamos a hablar de lo que es el potasio en relación al músculo. Y lo vamos a dividir, ¿no?, igual en leve, moderado, severo, según los valores que encontremos en los principales electrodos. Leve de 5.5 a 6. Moderado hasta 7, ¿no?, y grado severo mayor a 5.1, ¿no?, según los valores a nivel de los electrolitos séricos. Muchas veces la clasificación puede ser diferente en relación a los iones séricos y lo que son en relación a severidad y la clasificación a nivel del electrocardiograma. Puede ser leve en relación a los electrolitos séricos en una modalidad y diferente a lo que se le indica con valores mucho más mayores. Entonces, si digamos es una hipocalemia leve con valores menores a lo que es 3.5, a nivel del electrocardiograma puede ser con valores 3.2. Entonces los valores siempre varían de cuando sea sérico o electrocardiograma. Entonces todo paciente que haya alteración de lo que es el potasio, siempre hay que pedirle electrocardiograma, más que todo si el potasio está elevado. Si bien dijimos que el potasio cuando está bajo habla, hay compromiso del músculo cardíaco, liso y esquelético, cuando está elevado, mal. Entonces es muy mortal el potasio elevado, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de lo que es la etiología, es muy importante tomar en cuenta las características de esto.
¿Cuáles son las causas que pueden cruzar con hipercalemia? Uno son el aumento de la liberación de las principales células, ¿no? Sabiendo, ¿no?, que los principales electrolitos se encuentran a nivel intracelular. Si hay daño celular con liberación de las mismas, hay liberación de potasio al espacio extracelular, ¿no? Y se puede producir en una pseudo hiperpotasemia, ¿no?, o hipercalemia, ¿no? Eso generalmente se produce por dilución, ¿no?, por eliminación de las principales eritrocitos, ¿no?, con aumento y salida de potasio. Dos, lo que causa las principales complicaciones agudas. Se dice que el potasio está en relación a lo que es el hidrógeno. Las causas de potasio, por disminución de potasio, van a cruzar generalmente con acidosis, ¿no? Y las elevaciones van a cruzar con alcalosis, ¿no?, o al revés, ¿no? Entonces, es muy importante tener de la mano lo que es el potasio del hidrógeno, ¿no? Cuando nosotros vemos a un paciente que esté cursando con enfermedad renal crónica, vamos a ver en relación a los principales iones hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica. Entonces, son características, ¿no?, que nos pueden llevar a una retención de potasio, ¿no?, según las principales características clínicas y los mecanismos de esto. Tres, la déficit de insulina, ¿no?, en pacientes con patología metabólica. Pacientes que cursan con ejercicios, ¿no?, exuberantes, ¿no?, igual pueden cursar, ¿no?, con lo que es el hipercalemia. Y disminución de la expresión de potasio o disminución del aporte como causas secundarias. Es importante indicar, como les dije, todo paciente que curse con aumento de lo que es el valor de potasio, pedir electrocardiograma, ¿no? ¿Qué vamos a ver a nivel, o cuáles son las principales manifestaciones electrocardiográficas con un aumento de potasio? Las ondas. ¿Qué tipo de ondas? Más que todo los de la Polaris. La QRS. Bueno, sobre todo lo que dices con la parte del puede ser la variedad de distintos. O sea, algunos van a estar enganchados, algunos van a estar pegados, otros van a estar. ¿Varía? Tienes razón, pero no están en que unos aportados, otros al lado, no. Hay tres características importantes, ¿no? Pero se dice que generalmente vamos a ver estas alteraciones electrocardiográficas cuando el potasio esté en 5 o en 6, según los valores célicos, ¿no? Dice que primero vamos a ver lo que son unas ondas tepicudas. Van a ver ondas tepicudas. Acá. Vamos a ver ondas tepicudas, ¿no?, generalmente cuando el potasio está en 5. Luego vamos a ver un alargamiento del complejo QRS, no ensanchamiento, alargamiento del complejo QRS, ¿no? Y 3, vamos a ver, ¿no?, aplanamiento de la onda P. Tres características electrocardiográficas muy importantes, ¿no? Reitero, cuando el potasio elevado a nivel del electrocardiograma, generalmente cruce con 5 a 6 electrocardiogramas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ondas tepicudas. ¿Qué vamos a ver? Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aplanamiento de la onda tepicuda. Generalmente les van a preguntar esas alteraciones electrocardiográficas según los valores. No les van a preguntar mayor a 8, porque mayor a 8 van a producir ya lo que son fibrilación auricular, ¿no?, actividad eléctrica sin pulso, ¿no?, asistolia, ¿no?, y mayor a 9, paro cardíaco, ¿no? Entonces, generalmente no les van a indicar, indique cuáles son las principales manifestaciones electrocardiográficas con valores arriba de 8, no. Siempre lo de así, arriba de 5, 6 o 6.5, ¿no? Mayor a 8, ya saben, fibrilación ventricular, ¿no?, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, y mayor a 9, paro cardíaco. El paro cardíaco
generalmente se puede dar en pacientes con aumento de lo que es el potasio, será el diáspora. Pero hay casos en los que se da durante la sístole, que son, por ejemplo, pacientes que cursan con hipocalcemia o pacientes que cursen con daño neurocárdico severo. Pero generalmente en lo que es los valores de potasio se va a dar en diástole. Ahora es importante indicar también que hay fármacos que pueden producir un aumento de los valores de potasio. ¿Cuáles son esos fármacos? 1, los ahorradores de potasio. 2, lo que son los beta-bloqueadores. 3, lo que son la heparina. 4, lo que son la digoxina. Y 5, lo que son los clínicos. Entonces, no hay que descartar, ¿no? Muchas veces la hipercalemia se debe a tratamientos farmacológicos recibidos en relación a sus principales fármacos. Entonces, son manifestaciones clínicas que se van a dar a nivel del músculo cardíaco, liso, ¿no? Y esquelético, y manifestaciones electrocardiográficas en relación a lo que van a ser las principales alteraciones en relación a la hipercalemia, ¿no? En los pacientes con aumento de potasio. Antes del paro viene la arritmia, pero tienes que ver los valores de potasio, ¿no? Hay muchos pacientes que te pueden entrar en paro con valores mucho mayores y muchos menores, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal pueden ver pacientes con 12 de potasio, pero tú ves a nivel del electrocardiograma y no hay ni siquiera aplanamiento del aspecto, ¿no? Entonces los valores son relativos, ¿no? Lo importante es que realices el manejo correspondiente para revertir o para prevenir lo que es el paro cardíaco. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipocalemia. La hipocalemia, valor principal, valor de potasio menor a 3.5, ¿no? La dividimos en leve cuando está entre 3 y 3.5, moderada de 2.5 a 3, ¿no? Y severa menor a 2.5. ¿Por qué es importante esta clasificación en relación a la hipocalemia? Por el tratamiento, ¿no? En aquellos pacientes generalmente con hipocalemia leve, el tratamiento es vía oral, ¿no? Son pacientes que tienen buena tolerancia oral, ¿no? Son pacientes que se comunican, que toleran dieta, ¿no? Entonces, pacientes con hipocalemia leve, el tratamiento es oral. Moderado y severo ya puede ser vía intravenosa, ¿no? En pacientes que en casa, dos alimentos chicos que tenemos, ciclos de potasio, plátano y el tomate. Y a nivel del ámbito hospitalario, ustedes van a ver cuando hay una hipocalemia leve, ¿qué le dan? ¿Qué le dan en el hospital holandés ustedes que van? A pacientes con hipocalemia leve. ¿Qué? No has visto porque no has revisado la historia clínica. No deja ver. No pueden ¿verdad? No. Yo cuando era interno tenía la curiosidad siempre de ver y revisar, aunque no me deje. Aunque la fotito te prohibido para repasar en casa las indicaciones. Pero está bien, muchas veces de control. En esos pacientes damos pedazos de potasio. Y tienes ahí niveles de hipocalemia leve, ¿no? Jarabe de potasio. Entonces, es muy importante, según la severidad para el tratamiento, para ver si es vía oral o vía parenteral, ¿no? Dentro de lo que es la hipocalemia leve. Dentro de lo que es la etiología, vamos a ver que siempre generalmente la etiología está basada en lo que son las pérdidas digestivas y respiratorias más que todo, ¿no? Alteraciones electrolíticas por compromiso infeccioso digestivo, ¿no? Generalmente también puede ser por compromiso renal estructural, ¿no? La etiología generalmente es esa. La clínica, como dijimos, va a estar basado en lo que es el músculo liso, esquelético y cardíaco, ¿no?
cardíaco dice arritmias, ¿no? Hay características clínicas, pero generalmente la única que se ve son las ondas U en hipocalemia, ¿no? A diferencia de la hipercalemia, ¿qué vas a encontrar en hipocalemia? La presencia de ondas U, ¿no? La depresión del segmento ST, ¿no? La prolongación del intervalo QT son manifestaciones poco específicas que se van a dar, ¿no? Lo que sí se encuentra son las ondas U. Es muy importante al iniciar el tratamiento, ¿no? Que ustedes pregunten si el paciente está orinando de manera normal. Imagínense que ustedes van a realizar una reposición, ya sea oral o parenteral, a un paciente que está con anuria o vómito. Le realizan la reposición, le incrementan el potasio, hace paro y culpa de ustedes, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes, antes de la reposición con potasio, pregunten, verifiquen que el paciente esté cursando con una diuresis normal, o por lo menos en valores normales, ¿no? Porque si es un paciente que no orina, si es un paciente con enfermedad renal crónica, cualquier reposición, por más mínimo que sea, puede cursar con un paro cardíaco. La reposición generalmente, como dijimos, es vía oral, en caso que sea leve, ¿no? En caso de que sea grave, moderado, se toma en cuenta lo que son los retos, ¿no? Y cada reto de potasio va a incrementar en más o menos 2.4 miliequivalentes litros. Generalmente la reposición vía parenteral se va a dar por vía central o periférica. La vía central es de elección, ¿no? Cloruro de potasio al 20%, ¿no? Mezclado con lo que es el cloruro de sodio, ¿no? En un tiempo más o menos de 2 horas, ¿no? Y posteriormente a esto hay que pedir electrolitos séricos de corrección o verificación a las 4 a 6 horas, ¿no? La vía periférica nos indica que no debemos olvidar que se puede pasar máximo 10 miliequivalentes por hora de potasio por vía periférica, ¿no? Entonces son condicionantes muy importantes que debemos tomar en cuenta en lo que son la hipocalemia y la reposición del tratamiento de los pacientes que cursan con esto. Hasta aquí las dos principales manifestaciones de la hipocalemia más importantes.